historias, yo diría, es uno de los costados más siniestros y más sombríos que ha tenido los años trágicos de la Argentina, los años de plomo. Vamos a ver la historia que se refleja en un libro que se llama Putas y Guerrilleras. Así llamaban los represores a las militantes que eran detenidas en los distintos centros de tortura y de detención. Putas y Guerrilleras es el tema que sigue a continuación y realmente le recomendamos prestar mucha atención y reflexionar sobre lo que pasó en la Argentina en esos años y lo que pasó a estas mujeres que tenían que aguantar, aparte de la tortura y aparte de la persecución, la estigmatización de sus propios compañeros que pensaron que porque no morían en la tortura o no morían desaparecidas, iban a ser traidoras. Esta es la historia que se cuenta en Putas y Guerrilleras. Enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. Una vez que yo salí a libertad, que quisimos tener otro hijo, yo de un pecho no lo pude amamantar, porque fui quemada las glándulas mamarias con la picana eléctrica. Putas y guerrilleras. Así llamaban los represores a las mujeres apenas las secuestraban. Se lo gritaban en la cara y se lo repetían 1000 veces durante sus estadías en el infierno. Para los represores eran putas, para los compañeros militantes eran traidoras. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Esta es la dramática historia de algunas de las miles de mujeres que debieron soportar ser víctimas de abusos sexuales a cambio de su propia vida. La relación amorosa entre Jorge Radiche, capitán de fragata de la ESMA, y Anita Batman, ex militante de Montoneros, es quizás la más fuerte de las historias conocidas de relaciones amorosas entre represores y víctimas. La historia entre ellos comenzó en la ESMA, donde Anita estaba secuestrada. Jorge era su celador, su cuidador. Él le proveía comida, ropa, mejores condiciones de higiene que a otros presos. Anita, a cambio, pagaba con su propio cuerpo. La relación, conocida por todos los represores de la ESMA, perduró en el tiempo, al punto que Jorge y Anita se casaron y tuvieron 2 hijos. El tigre Acosta me psicopateaba mucho con mi relación con Anita. Me decía, si no haces lo que te digo, ella se va para arriba. ¿Y yo qué podía hacer? Tenía que protegerla. Los que se iban para arriba eran los que ya tenían una sentencia de muerte. Y así justificaba Radiche su supuesto amor por Anita, a cambio de la vida, su cuerpo, su honor y su dignidad como mujer. De su popa y comercializaba los bienes materiales que pertenecían a los desaparecidos. Es por eso que Anita siempre fue juzgada por sus pares. ¿Cómo puede una militante detenida acostarse con un genocida? ¿Cómo puede amar a un hombre que secuestra, mata y roba? A Anita nunca se la vio como víctima, sino como cómplice. Pero Anita vivió siempre bajo el ala protectora de su amo. Sumisa, callada y distante, Anita acompañó desde las sombras a Radiche. Anita le tenía miedo, no amor. Un miedo que perduró en el tiempo y que fue el único motivo de tantos años de matrimonio. Anita, ustedes fueron unos boludos. Tus jefes se fueron a la mierda y los dejaron solos. Si no fuera por nosotros, ¿quién sabe dónde estarían? Tiempo después, se separaron. Después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz, la boca, y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cariaga, sino que iba a tener una letra y un número, y me pusieron K04.
se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04. El encierro y la impotencia de estas mujeres a los represores les daba poder. Poder para humillarlas, poder para torturarlas, poder para violarlas. Las picaneaban en sus partes íntimas, las golpeaban y hasta ponían roedores en sus genitales para sentirse poderosos ante ellas. Pero los represores iban por más. Las sacaban a cenar a lugares públicos, a los restaurantes más importantes, donde eran vistos por decenas de testigos. Las llevaban a los boliches más conocidos de la época y las hacían pasar como su pareja. Nadie sabía qué hacer o qué no hacer para seguir con vida. Elena Isabel Alfaro estuvo detenida en el centro clandestino El Vesubio. Cuando fue secuestrada tenía 2 meses de embarazo, pero eso no la protegió de ser violada por los represores. El sadismo era violarse mujeres embarazadas. Las mujeres servíamos nada más que para el rito del coito. Para ellos éramos el pecado. El primer abuso que tuvo Elena fue mientras cursaba el 4º mes de gestación. Durán Sáenz le ordenó que prepare sus cosas y sin explicaciones la metieron en un auto y la llevaron a una habitación. El Delta la violó sin mediar palabra. Cuando terminó, la dejó desnuda, atada y se fue. Elena sufrió en carne propia la difamación de la sociedad apenas fue liberada. La señalaban como la amante de Durán Sáenz. Una vez fuera del campo de concentración, Elena era sometida a una rutina de libertad vigilada que incluía la obligación de tener relaciones con Durán Sáenz, con el hermano del militar y con el coronel Franco Luque, quien además se impuso como padrino católico de su hijo. En 1982 se fue a vivir a Europa, se quedó en Francia, donde se convirtió en una destacada científica. Cuando volvió a la democracia, Elena declaró en el juicio a las juntas contra los represores de El Vesubio, donde suplicó justicia por los años de horror que había vivido. Pero el dolor de Elena siguió con los años, no solo por la persecución que sufría de los represores desde su supuesta libertad, sino también de sus propios padres, que públicamente siempre adhirieron a los valores de la dictadura. Al igual que otros tantos familiares de sobrevivientes, prefirieron el silencio que el horror y decidieron hacer oídos sordos antes que toparse con el sufrimiento que enfrentaron sus propias hijas. Todos los sobrevivientes son traidores, acusaban desde afuera. Los represores eran quienes creaban las situaciones de privilegio, promovían eso para que estemos llenos de odio. Crearon la figura del traidor con total conciencia de manera arbitraria. Las mujeres detenidas en los campos de concentración eran obligadas a lavarse desnudas frente a los guardias, frotándose con el jabón en polvo y el baldazo de agua que les tiraban para limpiarse. Todas tenían que secarse con la misma toalla y solo podían lavar sus bombachas y volver a ponérselas, mojadas. Las secuestradas eran trofeos para los represores. Así las trataban y así las mostraban. Les creaban la imagen de mujeres promiscuas para devaluar su testimonio, no solo frente a la sociedad, sino también frente a sus propios compañeros militantes. Si se acuestan con represores, son buchonas. No solo se prostituyen para pasarla bien, sino que además venden a sus propios compañeros de militancia. Ese era el pensamiento desde la afuera de los campos de concentración, no solo de la sociedad, sino también de los propios montoneros. El desaparecido no volvía tal como lo habían arrebatado. Había negociado a cambio de su vida lo innegociable. No se las percibía víctimas de la situación, sino como dueñas de una libre decisión. Se las miraba de reojo, se les pedía explicaciones y se les cuestionaba sobre cómo y por qué habían vuelto con vida. Las mujeres a las que yo les salvé la vida en la ESMA son unas desagradecidas. Yo las rescaté y pagaron denunciándome. Graciela García Romero, la negrita, fue capturada en Córdoba y Florida, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día. La vendaron con un antifaz, le pusieron esposas y la trasladaron a la ESMA, donde la recibieron con varias trompadas. La llevaron al sector de La Capucha, un lugar oscuro en el tercer piso del casino de oficiales, donde estuvo por más de 30 días atada y con los ojos vendados.
La primera vez que salió de ese lugar fue trasladada a una quinta. Ante su asombro, los guardias verdes, que eran alumnos de entre 16 y 18 años de la ESMA, la sentaron en una mesa tendida y con provisiones. Frente a su mirada atónita, llegaron algunos de sus torturadores, que se sentaron a la mesa junto a ella y otros secuestrados. Los mismos guardias verdes, que actuaban de verdugos en la ESMA, allí le servían la comida como mozos obedientes. Cuando terminó el día, la volvieron a tratar como una prisionera, la ataron, la subieron al auto y la llevaron a la ESMA. Ese episodio era el comienzo de un horroroso acto de privilegio, donde Graciela comenzaría a ser elegida por sus cuidadores como víctima de continuas violaciones. El primero que intentó abusar de Graciela fue Antonio Rata Pernías, quien en su celda comenzó a manosearla y quiso obligarla a que le practicara sexo oral. Yo hice mucha fuerza hacia arriba e intenté ponerle un límite. Graciela lo logró, pudo frenarlo, pero desde ese momento, quien comenzó a hacerle visitas nocturnas fue Jorge Eduardo el Tigre Acosta, teniente de navío de la Armada Argentina. Acosta tenía una estrecha relación con el almirante Emilio Eduardo Macera y era prácticamente el cerebro que manejaba la ESMA. Una noche, el Tigre la visitó para anunciarle que al día siguiente saldrían juntos de paseo. Acosta llevó a Graciela a un departamento en Belgrano. Acosta llevaba una valija con sábanas limpias. El lugar, oscuro y vacío, solo tenía una cama matrimonial. En esa cama fue donde Graciela fue violada por Acosta por primera vez. Fue como un trámite, admitió Graciela ante sus compañeras cuando regresó a su celda. En el acto no hubo violencia física. Graciela ya estaba secuestrada. No tenía posibilidad de resistirse al abuso. Además de Acosta, afuera del departamento la esperaban otros represores que custodiaban sus actos. Estaba atrapada. Sola y humillada, la negrita era cada vez más vulnerable a los ojos de su violador. Pero a pesar de su preferencia por Graciela, Acosta no dudaba en abusar de otras secuestradas del lugar. Inés Cobo era una joven de 22 años que había sido compañera de Graciela. Inés no había podido escapar de los intereses sexuales de El Tigre y quedó embarazada de su secuestrador. Con el tiempo, Inés fue perdiendo la conciencia. Quizás, como un acto de autoprotección, prefirió la locura antes que la realidad de verse y sentirse abusada, manoseada y con un hijo en su vientre de su violador. Irma Beatriz Márquez Sayago tuvo que vivir un doble abuso en carne propia. Mientras era violada, el guardia que abusaba de ella obligaba a que su hijo, un adolescente de unos 13 años, presenciara el salvaje acto al que su madre era sometida. Antes de su desaparición, el niño le pudo contar a una compañera de celda que fue torturado en varias oportunidades. En su más tierna ingenuidad, y probablemente ante la negación por lo que estaba viviendo, el niño le había dicho que no le había dolido tanto. Alejandra Naftal era estudiante secundaria. Fue secuestrada a la salida de su colegio, el Carlos Pellegrini, con apenas 17 años. Cuando llegó al Vesubio, un represor, que dijo llamarse La Vaca, entró a la habitación donde estaba y comenzó a manosearla. Después de violarla, y para dejarla aún más humillada ante la situación, eyaculó sobre su uniforme escolar y se fue. La historia de horror con la que tuvo que convivir la periodista Miriam Lewin no es lejana a las torturas vividas por las otras mujeres. Fue secuestrada cerca del puente de la General Paz, enfrente de lo que era la fábrica de jabón Federal. Intentó escapar. Intentó tomar una pastilla de cianuro para poder morirse antes de ser atrapada. Intentó escapar en un colectivo. Gritó y batalló durante largos minutos, pero los represores ganaron. La llevaron a un garaje oscuro y entre golpes e insultos, la desnudaron y la ataron. Años después, supo que había estado encerrada en la casona de Virrey Ceballos, en pleno centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Si no hablas, te vamos a pasar uno por uno, hija de puta, le decían, mientras se reían a carcajadas. Tuvo que soportar la picana en los ojos, en los pechos, en las encías, en la vagina. Parecía un rito diabólico y yo la víctima a sacrificar. Le tiraban agua en el cuerpo para que la picana doliera más.
Y cuando ella preguntaba por qué lo hacían, los represores respondían: si te invito a un vaso de gaseosa, ¿vas a contarme lo que yo quiero saber? Esto es lo correcto, lo que debe hacerse, le decían quienes la tenían secuestrada. Que no me den más máquina, era lo único que pedía. Cada vez que alguien se acercaba, me picaneaban. Miriam fue torturada durante días en la parrilla apenas llegó al lugar de secuestro. Querían los datos de una amiga de ella, Patricia. Nunca la delató, pero tiempo después supo que la policía bonaerense la encontró. Desnuda y sola, frente a decenas de hombres que parecían disfrutar de su sufrimiento, Miriam imploraba que la maten antes de vivir ese calvario. Me retorcían a pellizcones los pechos, el pubis, me sentía humillada frente a desconocidos. Estaba vencida, sola, desnuda, y mientras la picaneaban, uno de los torturadores le acariciaba el pelo y le hablaba al oído: tranquila, no pasa nada. La humillación y el dolor ya habían invadido su alma. Me pasaron la picana por los pechos, especialmente en los pezones. Me destaparon la boca para ponérmela en las encías. La humedad conducía mejor la electricidad. Tiraron de mi mejilla hacia abajo para separar el párpado inferior y probaron con los ojos. Sabían que Miriam, aún en la clandestinidad, llamaba todos los días a su familia para saber cómo estaban, y ese gesto provocó compasión en los represores. Decían que a los militantes no les importaba su familia, y el hecho de que ella actuase de esa forma la acercaba a esos valores que tenían los represores. Eso la ayudó. Cuando se bañaba, los guardias la observaban desnuda, y cuando iba al baño no la dejaban cerrar la puerta, ni siquiera para llorar en soledad. Me daba vergüenza mi miedo. Miriam pasó meses encerrada en ese lugar hasta que la trasladaron a la ESMA, donde conoció a muchas de las mujeres que debieron sufrir las continuas violaciones de El Tigre Acosta y sus secuaces. El 24 de marzo de 2004, el mismo día que la ESMA se convirtió en el espacio de memoria y derechos humanos, Miriam Lewin fue invitada a almorzar al programa de Mirta Legrand. En una mesa dedicada al tema, la conductora le preguntó a Miriam: ¿es verdad que vos salías con el Tigre Acosta? Podría haberme levantado y salido del estudio. Me podría haber ofendido, pero no lo hice. Le respondí: es verdad, nos sacaban a cenar, no salíamos por nuestros propios medios, no teníamos derecho a negarnos, éramos prisioneras. Probablemente, Mirta encarnaba el pensamiento de miles de personas, esas que hubieran querido preguntar si me había salvado por acostarme con el jefe del grupo de tareas. No me acosté con el Tigre Acosta, pero si lo hubiera hecho para salvar mi vida, ¿qué? ¿Quién podría juzgarme? ¿Quiénes pueden asegurar qué es lo que habrían hecho si hubieran estado en mis zapatos? No todas lo lograron. Algunas sobrevivieron. Otras fueron asesinadas. Muchas, por el dolor, la vergüenza o la humillación que vivieron, no quisieron o no pudieron hablar. Otras rompieron su propio silencio. Los que reaparecimos tuvimos miedo de hablar, sentíamos culpa y llegamos a creer que realmente habíamos hecho cosas horribles para conseguir la libertad. Pero no teníamos una contestación para la pregunta sobre la razón de nuestra sobrevida y únicamente podíamos encogernos de hombro y bajar la vista.